Esta es media larguita también. Es un poco más amena, por lo menos. No es tan pesada. A ver. Bueno, vamos a hablar un poco de inseminación en equinos. ¿Ah? Obviamente que para poder realizar inseminación hay que saber anatomía, fisiología, bueno, todo eso ya lo saben. Pero, entonces ahora vamos a ver cómo podemos aplicar todos esos conocimientos a la práctica para obtener los mejores resultados. A breve recordatorio, si vamos un poco a historia, la primera descripción de lo que fue una inseminación artificial, entre comillas, digamos, este, data desde el siglo XIV y quedó tipo documentado en unos textos árabes en cual ¿cómo se llama? El mito, la historia, es que un jeque tenía un caballo muy valioso, un padrillo muy bueno, y el jeque de la tribu rival, digamos, mandó a un emisario a poder robarle una monta, un servicio a ese padrillo, y lo que hizo en realidad se infiltró entre la gente que trabajaba ahí en el aras de donde estaba el padrillo, y cuando hizo una cobertura ese padrillo, lo que hizo fue meter algodón dentro de la vagina de la yegua, y absorbió todo ese líquido, y con eso viajó y lo escurrió y lo depositó en el semen de la otra yegua y quedó preñada. ¿Tá? No sé si habrá sido cierto o no, depende, no sé en qué condiciones viajó, cuánto tiempo demoró en llevarlo y todo, pero que es posible, podría ser posible si algunas condiciones se mantuvieran controladas. Pero bueno, parece medio raro que haya sido realmente así, pero bueno, la cuestión es que está escrito en textos árabes de ese siglo, del siglo XIV. Pero, si vamos seguimos en la historia, el primer relato científico de una inseminación fue Lázaro Spallanzani, un italiano, y que lo hizo en realidad primero en perros y después en caballos, ¿tá? Y aparecen recién los grandes programas en Europa y en Europa del Este y en China, sobre todo Rusia y China sobre todo, grandes programas de inseminación artificial en equinos para el 1900, finales del 1800, y ya en 1938, ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, más de 150.000 yeguas eran inseminadas en Rusia, para tener una idea. O sea que el programa de inseminación eran grandes a principios del siglo XX. Esto básicamente, ¿por qué? Porque la importancia del caballo para la sociedad en esa época y sobre todo para la guerra. ¿Ah? Era muy importante el caballo para la guerra. La caballería, el que tuviera mejor caballería tenía mejores chances de ganar la guerra. Entonces, sobre todo los ejércitos eran los que más aplicaban estas técnicas en sus mejores caballos. Entonces, ¿qué teníamos? En esa época, la guerra, caballería. ¿Tá? También era muy importante para el transporte. Acuérdense que fin de 1800 o 1900 no existían automóviles, o sea que para el transporte era importante. Y también era muy importante para labrar la tierra, o sea, para el trabajo agrícola. Entonces, en esa época el caballo era un bien muy preciado y muy caro, ¿no? Y muy importante. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Bueno, la caballería fue perdiendo importancia y pasó empezaron a aparecer los tanques. ¿Tá? Los medios de transporte se pasaron a sustituir por automóviles. Para el campo se empezaron a aparecer los tractores y obviamente los tanques para la guerra, y entonces eso hizo que el caballo empezara a perder importancia económica allá por fines de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí en la Segunda Guerra Mundial ya el caballo empezó a decaer, hacia por el 1940, por ahí, 1950, ya el caballo como que estaba como que nadie más criaba tantos caballos. Entonces cayó ahí la producción equina mundial hasta los años 70, donde empezó a aumentar económicamente la importancia económica del caballo de deporte principalmente en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en competencias de equitación y pura sangre de carrera, no carreras de caballo, ¿no? Para 1995, la industria equina en Brasil era de 25.000 millones de dólares. Producía más dinero que la industria cinematográfica y que la industria inmobiliaria. En Brasil en el 95. Ahora hicieron una actualización que después le voy a poner me voy a fijar bien para ponerla. Esto aumentó todavía. Hoy en día en Brasil es mucho más fuerte la industria equina que en el 95. ¿Tá? Y otra cosa a tener en cuenta es que es la especie animal que más genera empleo por animal. Es el animal doméstico que más genera empleo por animal, los 365 días del año. Ahí tenemos gente que los cuidadores, de forma directa, por trabajo directos e indirectos, tener los cuidadores,
los domadores, los entrenadores, los herreros, los veterinarios, el veterinario de reproducción, el veterinario de clínica, el veterinario deportivo, hasta los jardineros, porque tienen que tener los parquizados, la parte de los aras para la venta, todo lo que ven, la industria farmacéutica, la industria de las monturas, de todo lo que tiene que ver con vendas. Bueno, es una industria muy grande y con mucha importancia económicamente y que genera empleo, ¿no? Entonces muchas veces es subestimado el caballo. Yo siempre digo acá en Uruguay, pero no es la principal, no es la industria más importante, si lo compara con los bovinos, ¿viste? Y los bovinos de leche, bovinos de carne, pero bueno, y yo les contesto que si se ponen a escarbar un poco, la plata que mueve el caballo, la cantidad de gente que vive del caballo, si bien sabemos que la gente que cría caballos generalmente de un poder adquisitivo alto, todo lo que mueve alrededor del caballo es generación de empleo para mucha gente y yo creo que es muy importante. Entonces yo siempre defiendo eso cuando a la hora de poder pedir un presupuesto o algo para investigar en caballos. Y son datos, ¿no? Acá se hicieron un trabajo similar en el 2012. Lo que pasa es que, claro, hay mucha actividad ecuestre que está en negro, digamos, entonces es muy difícil de calcularla. Pero bueno, la cuestión que ahí en la década del 70 empezaron a ver la importancia de los caballos como caballos deportivos, y tenemos los caballos de dressage, de prueba completa, de equitación, de salto, de hipismo, las carreras, las pruebas funcionales de los cuartos de milla, de los criollos, y se empezaron a ver competencias donde se mejoró mucho el nivel y aparte había premios de mucho dinero, como por ejemplo lo que es el freno de oro para los criollos, bueno, lo que es el rodeo en Estados Unidos es muy importante, los caballos, lo que son el cuarto de milla, pruebas funcionales del cuarto de milla. Los cuartos de milla, por ejemplo, tienen 3 líneas, uno de conformación, uno de carrera, otro de funcional, lo mismo para los criollos, lo mismo para los caballos deportivos, ¿no? Entonces, el polo en Argentina, después empezaron a generar importancia lo que son los caballos de paseo, los marchadores, los trotones, bueno, en fin. Empezó a moverse toda una industria atrás del caballo deportivo que no solo era importante económicamente, o sea, un fuerte económico, sino también como esparcimiento y como salud para el ser humano, ¿no? Estaba vinculado mucho a tratar de solucionar problemas de estrés y bueno, y todo ese tipo de problemas. Entonces la industria del caballo fue creciendo y hasta hoy en día sigue creciendo. Pero bueno, para producir caballos precisamos un manejo reproductivo equino correcto, realizarlo de buena forma para ser lo más eficiente posible y optimizar recursos. Todo, cuando vayamos a trabajar en un programa de reproducción en equinos, siempre tenemos que tener una buena comunicación y dejar bien claro las metas, los objetivos que quiere el dueño. Es muy importante coordinar esto con el dueño de las yeguas, el dueño del padrillo, el veterinario, o sea, juntar todo el equipo y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos para este año? ¿Cuáles son nuestros objetivos de acá a 5 años? Entonces ahí poder delinear un poco el proyecto desde las instalaciones. Bueno, para esto vamos a precisar tanta comida por año, tantos fardos por año, tanta ración por año, tantos boxes por año, tanto personal por año, queremos hacer tantos embriones por año, tantas inseminaciones por año, bueno, poder tratar de ganar el freno de oro, el Ramírez, bueno, no sé, pero hay que comunicarse bien con los propietarios y bueno, ¿cuál es el objetivo? Y dejar bien claras las pautas para que todo funcione bien y todos quedemos bien entendidos, ¿no? Y no haya males entendidos y frustraciones. Varias técnicas de manejo pueden ser utilizadas exitosamente, o sea, eso hay que adecuarlas dependiendo de los objetivos, dependiendo de la disponibilidad económica y dependiendo de las instalaciones. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trazar un plan de trabajo. Y tener en cuenta que si vamos a utilizar semen refrigerado o semen congelado, el manejo de la yegua va a aumentar, va a ser un poco más caro, obviamente, y va a tener más delicado, digamos. También lo mismo que si queremos producir embriones in vitro o queremos congelar semen, etc. Entonces hay que tener bien en cuenta eso y una buena comunicación. Todo manejo reproductivo va a empezar con una correcta detección de celo. Nosotros precisamos detectar el celo de forma correcta para poder estimar después el momento de la ovulación, el momento óptimo para inseminación, bueno, todo el resto, pero todo empieza con un correcto detección de celo, ¿no? ¿Cómo realizamos eso? A través de palpación, de tacto, porque la mano me va a dar una información que no me da el ultrasonido, me va a dar la información de si están parejos, o sea, del tono uterino, de los conos están simétricos, si hay contenido o no hay contenido, de los tamaños de los ovarios, de si hay una presencia de un folículo preovulatorio, qué tan blando está ese folículo, si hay dolor a la palpación del ovario, el cervix, si está abierto, si está cerrado, todo eso me lo da la mano.
y después el ecógrafo me complementa con la imagen, y me va a dar si hay presencia de edema, si hay presencia de edema uterino, qué grado de edema hay, si hay líquido intrauterino, y si hay folículos preovulatorios o no, el tamaño folicular, el diámetro folicular, o presencia de cuerpo lúteo funcional, o presencia de un cuerpo lúteo nuevo, o presencia de un cuerpo albicans que ya se está degenerando. Entonces es muy importante realizar una buena revisación de forma metódica en esas yeguas. Muchas yeguas pueden reproducirse sin asistencia veterinaria, por ejemplo, si nosotros largamos una manada con un padrillo, se puede preñar, pero el padrillo va a tener un número limitado de yeguas que va a poder cubrir por temporada fisiológica, que más de eso no lo va a poder superar, y sumado a eso, las yeguas que envejecen o que empiezan a tener problemas de endometritis o tener problemas de subfertilidad, ahí sí, obviamente que solas no, no van a lograr preñarse, y ahí sí, eso es otra historia, va a precisar de un veterinario para asistir para que puedan seguir produciendo embriones. Entonces, dentro de los manejos reproductivos o los sistemas reproductivos que tenemos, podemos reproducir a los caballos en manada, o sea, en pastura, campo, en manada, con monta dirigida, o por inseminación artificial con semen fresco, refrigerado y congelado. El servicio en manada, generalmente un padrillo en manada puede tener unas 40 yeguas como máximo, lo ideal serían 30, pero como máximo 40 yeguas, pero yo creo que para tener buenos resultados 30 está bien, porque después se empieza a perder mucho tiempo el caballo en juntar la manada, en mantenerla junta, en vigilarla, después el caballo va a tener que montar las yeguas que van apareciendo en celo, y yo creo que un número eficiente para trabajar en manada son de 30 yeguas por padrillo, por temporada. Podrías ir hasta un 40 yeguas como máximo, como límite inferior, pero 30 yo creo que sería el número ideal. Y por otro llado, también hay que tener en cuenta que una vez que vos armás la manada, es muy difícil poder meter integrantes nuevos en la manada, porque eso va a tener un problema de adaptación, van a correr riesgo de lesiones, que sean atacados, de heridas, de accidentes. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado cuando manejamos la manada. Cuando sacamos y metemos individuos, porque hay un orden en la manada de jerarquías, que cada vez que modificamos algo se debe de volver a restablecer, y eso generalmente genera estrés, complicaciones, luchas internas y accidentes, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que no todos los caballos pueden servir en manada. Si hay un caballo que viene de colecta de semen todo el tiempo, no podemos agarrar ese caballo y ponerlo en la manada porque le va a ir muy mal, lo van a fracturar seguramente las yeguas y vamos a terminar sacrificando ese padrillo. Lo otro que hay que tener en cuenta es el espacio. No podemos meter una manada en un espacio muy reducido, hay que darle espacio para que si hay algún problema de jerarquía o un problema de agresividad, una yegua pueda, o un animal pueda realmente separarse y alejarse del problema. Si quedan muy apretados, generalmente eso va a terminar en algo va a terminar en una catástrofe. Entonces hay que tener cuidado en todo eso a la hora de armar una manada. El problema que tiene la manada también es que no se van a monitorear los celos, no va a haber monta controlada, o sea, nosotros no vamos a saber cuándo el padrillo, si el padrillo está trabajando bien o está trabajando bien, si el padrillo agarró tal o cual yegua, si la montó, si eyaculó, todo eso no lo vamos a saber. Por lo tanto, no vamos a tener fecha de ovulación y la fecha de pariciones van a ser estimadas. Bueno, el padrillo entró en octubre con las yeguas, y bueno, más o menos calcular, pero tuvo hasta tal mes, entonces la única forma es tener un periodo estimativo. Muchas veces nunca tenemos diagnóstico de gestación, no sabemos si la yegua quedó preñada, y si quedó preñada, ¿por qué no parió? Si fue que perdió ese embrión antes del día 21, antes del día 45, antes del día 65, o antes del día 120, o después del día 120, porque es muy importante también conocer cuándo se produce la pérdida, para saber si fue, bueno, o una falla del cuerpo lúteo primario, o una falla de cuerpos lúteos accesorios y secundarios, o una insuficiencia placentaria, todas esas cosas, o algo infeccioso. Es muy importante poder determinar cuándo quedó preñado y hasta cuándo estuvo preñada, para poder determinar en qué momento lo pudo haber perdido, para nosotros poder sacar una conclusión, un diagnóstico de cuál podría ser el problema y aplicar una medida de manejo o un tratamiento, ¿no? Y obviamente estamos sin diagnóstico de gestación y muchas veces asume la preñez. La monta ¿Te dirigida. puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Sí, te quería hacer relacionado al cuestionario también que hicieron, porque había una pregunta que me decía, por ejemplo, del manejo de reproducción asistida. Quería saber qué tipos de manejo considerarían están dentro de una reproducción asistida. Una reproducción asistida, bueno, ahora vas a ver, porque, voy a hablar de eso, pero, ¿sí, cómo?
Sí, o sea, dentro de la reproducción asistida, ¿qué tipo de No, manejos serían las, los que van dentro de eso, no? las técnicas de reproducción asistida van desde la inseminación hasta la producción in vitro de animales, de producción in vitro de embriones. ¿Ah? Ah, O sea, porque, claro, todas porque me estas son decía, la respuesta sería, por ejemplo, había varias respuestas, pero una de las que yo puse es una forma de reproducción asexuada, puse yo, pero me lo tomó como mal. Pero digo, bueno, no sé qué parte ese, de... ese cuestionario, ¿qué tema era? Este es de Equinos, toda la parte de reproducción, La para que te reproducción lo asistida, leo, a ver. la reproducción asistida recién estamos Dice, la hablando. reproducción De asistida consiste biotecnología en era. una forma de Ah, reproducción asexuada. El objetivo principal es una aplicación en animales subfértiles. La C, técnica que implica la modificación genética del embrión. D, se refiere a la manipulación de gametos para la reproducción de seres vivos. Y la E es cuando se usan hormonas para manejar la ciclicidad. está. O sea, da 4 opciones ahí. Yo quedé en esa que sí es una forma de reproducción asexuada y quedé en duda con la otra que dice se refiere a la manipulación de gametos para la reproducción de seres vivos, que en realidad es esa la que me dio como verdadera. Está bien. Pero digo, para mí también sería sexuada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que asexuada no tendría un gameto femenino y un gameto masculino. Sería una bipartición, una cosa así. Eso sería sexuado. Pero igual, de todas formas, ese cuestionario lo hicieron con los temas de biotecnología. Eso lo hay a él. O sea, no es un tema de reproducción en equinos. ¿Ah? Ajá, Y a él es la que hizo el cuestionario de técnica de biotecnología y que ya dio esas clases, por eso te apareció en el cuestionario. Pero después preguntarle a ella es la que hace ese tipo de preguntas, esa pregunta de esos temas. Los temas de ajá, Conequín sí, pero con biotecnología son con ellos. ¿Ah? ta. Bien. Bien, impecable, gracias No, entonces. no, Disculpa la interrupción ahí. no pasa nada. Bueno, seguimos entonces. La moto dirigida entonces sería aplicamos un poco más de tecnología acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos que controlar la yegua para cuando esté pronta para recibir el padrillo. Entonces, generalmente acá, esto es lo que se hace generalmente en los alas de pura sangre de carrera. Lo que hacemos es un control folicular, seguimiento folicular, detectamos que la yegua está en celo, detectamos que la yegua tiene un folículo preovulatorio, al cual le podemos dar un inductor de la ovulación y podemos mandar la yegua donde está el padrillo a cubrir. ¿Ah? Va la yegua a cubrir, se cubre y vuelve. Luego, después de ahí, controlamos que haya una ovulación 48 horas después de la cobertura y ahí quedamos como que la yegua está cubierta en el momento ideal, digamos, para quedar preñada. Después, a los 14, una vez que detectamos la ovulación, a los 14 días hacemos el diagnóstico de gestación. Y la tercera forma es la inseminación artificial. Y acá la inseminación artificial nos permite mucho más información, aplicamos más tecnología y controlamos más las variables. Nos permite evaluar la calidad del semen antes de inseminar, o sea, sabemos que partimos de un semen con buena calidad seminal, con buen número de espermatozoides viables, con buena motilidad, buen vigor, y que si ponemos esa cantidad de números suficientes en el lugar correcto, en el momento correcto, la chance de preñez de esa yegua tiene que ser alta. ¿tá? Entonces, controlamos todos los pasos para que maximizar la reproducción. Generalmente cuando colectamos semen, en la práctica, cuando vamos a inseminar, lo que evaluamos básicamente es el volumen del eyaculado, la motilidad y la concentración, estas tres variables, y la motilidad, la concentración y el volumen. ¿Por qué? Porque esto nos permite calcular la cantidad de espermatozoides eyaculados mótiles que eyaculó el padrillo. Entonces, una vez que nosotros calculamos la cantidad de espermatozoides viables eyaculados, nosotros podemos saber para cuántas dosis inseminante me va a servir, para cuántas yeguas, para cuántas dosis va a rendir para congelamiento de semen, para lo que sea, ¿no? Entonces, generalmente, las tres características que utilizamos en la práctica para inseminación artificial es volumen del eyaculado, porcentaje de motilidad del eyaculado y concentración. Concentración, cantidad de espermatozoides por mililitro por el volumen, me da el número total de espermatozoides eyaculados, por el porcentaje de motilidad me va a dar el número de espermatozoides eyaculados mótiles o viables, que es lo que nosotros utilizamos como dosis inseminante para una dosis inseminante. La ventaja de la inseminación artificial, entonces, máxima utilización del padrillo, porque en monta natural o en monta dirigida, todo el eyaculado iría para una yegua sola, para un celo solo de una yegua. Acá en este caso, todo el eyaculado lo podemos dividir en dosis inseminante y me puede rendir, en vez de cubrir una yegua, vamos a cubrir capaz que 5
o 8 yeguas, dependiendo del número de espermatozoides viables que haya eyaculado. Entonces me me maximiza la utilización del padillo y permite que ese padillo, en vez de tener menor número de descendencia, va a tener 10 veces más descendencia que si un padillo con monta natural o monta dirigida. ¿Tá? También nos reduce la transmisión de enfermedades venéreas, nos reduce el riesgo de accidentes, porque no hay que transportar ni el padrillo ni la yegua, se va hasta donde está el padrillo, se colecta semen, se lleva el semen, se insemina la yegua hasta la yegua, disminuye los costos del transporte de la yegua, y obviamente, bueno, como ya dije, disminuye la transmisión de enfermedades venéreas. Las desventajas, la inseminación artificial no tiene desventajas realmente, puede ser que tiene un poco más de costo, pero en realidad eso en realidad termina saliendo menos porque lo ves en la cantidad de productos que tenés, el producto va a empezar a valer más. Eh, 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 y la otra desventaja puede ser si se aplica mal la técnica, pero bueno, vamos a partir de que el veterinario hace bien su trabajo y no hay error humano, entonces funciona, es una técnica que está bien establecida, bien descrita, con buenos resultados y es ampliamente utilizada. Y la única desventaja que le podemos encontrar es que algunas asociaciones de raza, como los pura sangre carrera, no permiten la inseminación artificial. O sea que es la única raza donde nosotros no podemos aplicar esta biotecnología. Bueno, por otro lado, el seguimiento folicular y el manejo reproductivo que hagamos también nos permite detectar de antemano anormalidades uterinas, anormalidades ováricas, anormalidades cervicales, problemas de demostración de celo, todo previo al servicio que nos puede nos puede orientar y nos puede ir ganando tiempo a poder detectar algún problema que lo podamos solucionar para no perder tiempo y tratar de aplicar terapias antes del servicio y poder no perder ese celo. O no perder el tiempo, ¿no? Adelantarnos a la jugada y aumentar la chance de preñez por ciclo. También nos permite determinar cuándo vamos a inseminar, cuándo vamos a ordenar o descongelar el semen que vamos a utilizar. O sea, si hay que ordenar el semen refrigerado que viene de la frontera, ponele, de Artigas, bueno, yo ya tengo el seguimiento folicular controladito y ya le aviso si ellos están colectando el lunes, miércoles y viernes, le aviso, porque día es viernes, mira, la yegua para el lunes se va a estar o para el martes va a estar, por favor el lunes colectame semen para 2 yeguas, para 3 yeguas. Entonces yo ya me voy adelantando la jugada, con tiempo le voy avisando al centro, a la central donde están los padrillos colectando el semen, que el lunes preciso que colecte semen y me manden 3 dosis a Montevideo para inseminar la yegua que está pronta para ser inseminada el lunes o el martes, ¿tá? Dependiendo de cómo llegue el semen. Entonces eso nos permite adelantarnos y predecir cuándo estará pronta la yegua. También nos permite predecir cuando detectemos la ovulación, el momento de que, bueno, ya está pronto para inseminar con congelado, descongelamos la pajuela, inseminamos. También nos permite saber cuándo podemos dar el inductor, cuándo confirmar la ovulación, o sea, nos permite confirmar el momento exacto de la ovulación. También nos permite evaluar la respuesta uterina post-inseminación para poder descartar si estamos ante una yegua susceptible de endometritis post-servicio o no. Y también nos permite guiar y diagnosticar las patologías para poder administrar los tratamientos correspondientes. En cuanto a la predicción de la ovulación, que es de las cosas más importantes en el manejo, nosotros sabemos que las yeguas tienen en promedio un celo que dura entre 5 a 7 días, pero es muy variable, puede ser de 2 a 14 días, pero el promedio es de 5 a 7 días de celo. Eso, por otro lado, es una complicación si lo comparamos con el bovino, porque el bovino, el celo es menos de 24 horas, entonces es mucho más predecible y saber que el día del celo, ¿no? Acá, el día que va a ovular, perdón, es mucho más predecible el día de la ovulación. Acá en la yegua no es tan predecible, por eso que sí o sí precisamos de hacer seguimiento folicular con ultrasonografía. También sabemos que un folículo preovulatorio va creciendo de 3 a 5 milímetros por día, eso nos permite pronosticar cuándo ese folículo va a llegar a 35 milímetros de diámetro, cuándo vamos a poder aplicar un inductor de la ovulación. También sabemos que cuándo alcanza un tamaño de folículo dominante, o sea, y cuándo va a estar cerca de ovular o no. El tono, junto con el tono, con el tacto y con el edema uterino, también nos va a dar un indicio de la yegua está en celo o no está en celo, los niveles de estrógenos, si tiene un nivel de estrógenos importantes, vamos a ver un edema uterino, el cervix va a estar relajado, el útero va a estar relajado, a diferencia de lo que pasa con la vaca, y eso nos va a permitir, todos esos datos nos va a permitir decir, bueno, ¿cuándo nosotros vamos a poder darle el inductor de la ovulación para que este funcione de forma correcta y no apliquemos el inductor en un momento que no sería el propicio, porque si damos un inductor cuando no se reúnen estas condiciones, generalmente no va a responder al inductor y eso nos va a traer problemas porque vamos a pedir el semen va a llegar, no va a ovular y bueno, y todo eso nos genera un costo.
Bueno, pero ¿cómo nosotros podemos ir prediciendo la ovulación? ¿Cómo nos vamos acercando a la ovulación? Bueno, si nosotros detectamos el día de la ovulación, el día que ovuló la yegua, nosotros sabemos que el ciclo de la yegua es de 21 días, en promedio puede ir de 18 a 24, pero el promedio es de 20, 21 días, 22 días, ¿está? 19, 20, 21, ahí va a andar, ¿está? Entonces nosotros sabiendo eso, si sabemos el día que ovuló exactamente, ya sabemos que al día 15, 16 del ciclo ya tiene que estar entrando en celo, porque cuando se produce la luteólisis es entre el día 12 y 14, y a partir del día 15 en adelante ya tendríamos que tener un folículo predominante que va creciendo, pero que va a ser regulatorio, con niveles de estrógeno altos, y que eso va a ser compatible con la conducta de celo de la yegua. Entonces, por ese lado, ya sabiendo el día que ovuló, ya sabemos en qué parte del ciclo estamos. Por otro lado, si sabemos el día que ovuló, sabemos cuándo podemos aplicar prostaglandina. Nosotros podemos aplicar prostaglandina cuando estamos ante un cuerpo lúteo que sea realmente funcional y que tenga receptores para la prostaglandina y que pueda responder a la prostaglandina. Necesitamos un cuerpo lúteo maduro. Y eso en el equino recién es a partir del quinto día posovulación. O sea, a partir del quinto día en adelante nosotros podemos aplicar prostaglandina. Una vez que aplicamos prostaglandina sabemos que la luteólisis, la regresión de ese cuerpo lúteo ya la vamos a tener en 2 o 3 días, ¿tá? Que los niveles de progesterona van a caer al otro día, a las 24 horas de aplicar la prostaglandina, y que ya en 3 días la yegua va a tener que empezar a demostrar celo, y todo eso nos permite poder realizar el manejo hormonal o el control del ciclo estral a nuestra conveniencia para poder saber cuándo vamos a ordenar el celo, cómo vamos a sincronizar con la receptora, cómo vamos a sincronizar un lote de yeguas para poder pedir un semen tal día para poder inseminar a 4 o 5 yeguas. ¿Ah? Por otro lado, sabemos que el score uterino está relacionado con los niveles de estrógeno. Cuanto más estrógeno circulante hay, mayor cantidad de edema, menor tono, el cervix más relajado. Sabemos que 1 o 2 días antes de que ovule ese edema del útero va a bajar, o sea, 24 horas antes de la ovulación teníamos un edema 3, va a bajar a edema 2, o sea, vamos a tener menos edema cuando nos estamos acercando a la ovulación. Acá tenemos una foto para que más o menos se vayan más o menos teniendo una idea. A la izquierda tenemos un útero de diestro, sin edema, con tono. Después tenemos un grado 1 de edema, empiezan a aparecer los pliegues endometriales, un grado 2, 3 de edema, un grado 3, 4 de edema. Cuando tenemos un grado 2, 3 acá como como el tercero, en adelante, y un folículo preovulatorio de más de 35 milímetros de diámetro, ya podemos aplicar cualquiera de los inductores que hay en el mercado. Y la yegua tiene que coincidir, y la yegua tiene que demostrar celo. Entonces, uno de los inductores más utilizados en la práctica equina es el chorulón, la marca Chorulón, que es gonadotrofina cónica humana, que es la que hay en el mercado, y lo que hace, tiene una función básicamente de LH, pero para aplicar de forma correcta el HCG necesitamos un folículo preovulatorio de mayor o igual a 35 milímetros de diámetro, que haya tenido 2 o 3 días de edema 3 y de celo en la yegua, y se aplica una dosis entre 1.500 y 2.500 unidades internacionales de forma intravenosa o intramuscular. Y la ovulación va a ocurrir en torno de las 36 horas. Acá tenemos la gráfica de este trabajo realizado por la gente de Colorado State University, que vio dónde se concentraban las ovulaciones con HCG, y vemos que entre las 36 y las 42 horas es la columna más alta. O sea que la mayoría de las yeguas, una vez que reunía estos requisitos de folículo mayor igual a 35 milímetros de diámetro, de edema 3, se le aplicaba 1.500 unidades internacionales de gonadotrofina cónica humana. Esas yeguas, una vez que le aplicaran la inyección, iban a ovular entre las 36 y las 42 horas. Ahí va a estar concentradas las ovulaciones. Entonces eso nos permite tener una ventana mucho menor en la cual nosotros podemos predecir que va a ocurrir la ovulación. Lo otro que se utiliza mucho en la práctica de reproducción equina como inductor de la ovulación son los agonistas de la GnRH, como el acetato de delorelina, el acetato de histerelina, el acetato de listerelina o de buserelina. Y para eso también tenemos que tener ciertos requisitos. Necesitamos que haya 2 o 3 días de celo, 2 o 3 días que la yegua demuestra celo, que hay un buen edema uterino, con un folículo que viene creciendo de 3 a 5 milímetros por día, que alcanza un tamaño mayor o igual a 35, y se aplica una dosis de 1,5 miligramos intramuscular, en este caso de delorelina. La delorelina, los acetatos de delorelina que son de biorelease, o sea, son de eliminación lenta, se da todo de forma intramuscular. Aparte tiene un aspecto olioso, generalmente muchas veces hay que aplicarla con aguja rosada. Y acá hicieron el mismo trabajo la gente de Colorado State y vieron que
la mayoría también de las yeguas respondían en torno de las 44 horas acá, entre las 36 y las 42, en promedio 40 horas. ¿Está? Y los controles se demoraron mucho más, obviamente, a las que no recibieron inductor de la ovulación. Entonces, nosotros conocer la fisiología de la yegua, hacer una buena tacto rectal, hacer una buena ecografía rectal, hacer un buen seguimiento folicular, nos va a permitir poder pronosticar más o menos cuándo vamos nosotros a poder aplicar el inductor de la ovulación y cuándo más o menos esa yegua va a ovular. En cuanto a la ovulación en sí, la ovulación en la yegua es el colapso del folículo y la liberación del ovocito, es algo muy rápido, generalmente entre 1 minuto, 5 máximo, se colapsa todo el folículo y en vez de tener un folículo con líquido folicular nos quedamos con un folículo colapsado, como es el que está acá a la derecha. ¿tá? Es una ovulación reciente, ¿tá? Desde acá, de la imagen de la izquierda, acá puede pasar a veces solo 1 minuto. ¿tá? En 1 minuto se puede vaciar. ¿tá? Y escurrir todo el líquido folicular hacia el oviducto, y cuando encontramos, no vemos más el folículo preovulatorio y encontramos algo parecido a estroma, ya sabemos que con esta imagen, si yo voy y veo esta imagen, ya sé, con experiencia obviamente, que estamos ante una ovulación de menos de 12 horas de ovulado. Acá tenemos cómo se relaciona la imagen ecográfica con las piezas anatómicas. Tenemos una ovulación fresca de menos de 12 horas de ovulación. Vemos que el cuerpo lúteo no está bien delimitado en esta foto de arriba a la izquierda. Vemos como que se mezcla con el estroma, no se ve bien un cuerpo lúteo marcado. Esto es una ovulación menor a 12 horas. Vemos cómo se correlaciona con la pieza anatómica. La segunda es un cuerpo hemorrágico. Ya vemos que hay un cuerpo lúteo mucho más marcado, más delimitado, ese cuerpo lúteo, que tiene una cavidad que es de sangre coagulada, o casi coagulada, o en coagulación, pero todavía tiene partes líquidas. Cuando estamos hablando de un cuerpo hemorrágico, estamos hablando de hasta 48 horas, 24 a 48 horas de ovulada. Y cuando vemos este cuerpo lúteo acá de la derecha arriba, que vemos una área bien delimitada, bien ecogénita, de un gris ecogénico bien uniforme, y se correlaciona a un cuerpo lúteo maduro de más de 5 días, entre 5 días y 10 días. Vamos a ver, entre 5 días y 10 días vamos a tener esta imagen que se correlaciona con esta pieza anatómica. ¿no? Pero bueno, esto es muy importante y es el ABC. Nosotros tenemos que controlar bien el ciclo estral, conocer bien el ciclo estral de la yegua, conocer bien las estructuras en el ovario, saber distinguir un cuerpo lúteo, saber distinguir un folículo preovulatorio, poder ver el grado de edema endometrial, a su vez apoyarnos con algún picador, algún padrillo que arrimado de la yegua para ver si demuestra celo, y con esas herramientas nosotros ya podemos aplicar nuestro conocimiento para poder empezar o realizar un programa de inseminación artificial tanto con semen fresco, refrigerado o congelado. ¿Cuándo hablamos nosotros de semen fresco? Bueno, semen fresco, podemos hablar de semen fresco sin diluir, sin aplicarle algún extender o un diluyente. Puede mantener la viabilidad si lo mantenemos en un rango de temperatura de 24, 20, 24 grados, no menos de 18, ¿tá? De 18 para arriba, bueno, y tampoco te conviene mantenerlo a 37 todo el tiempo, porque ahí aceleramos el proceso metabólico y lo mueren más rápidamente los espermatozoides. Pero bueno, lo consideramos fresco sin diluyente hasta 2 horas. Hasta 2 horas esos espermatozoides se van a mantener viables y lo vamos a poder transportar sin ninguna aplicación de ningún diluyente. Pero en la práctica, por más que la yegua esté cerca o por más que vayamos a hablar 1 hora o 2 horas, generalmente nosotros diluimos el eyaculado por varios motivos. Primero, porque la aplicación de diluyentes va a proteger a los espermatozoides de la mejor manera, va a evitar que alguna contaminación en los tubitos, en el material, lo que fuera, nos afecte la viabilidad de esos espermatozoides. También nos va a proteger de los cambios bruscos de temperatura, también nos va a prolongar la vida media de los espermatozoides, y a su vez, si tenemos un extender, un diluyente con un antibiótico, nos va a controlar la carga bacteriana de ese eyaculado. Y aparte, si vamos a precisar para varias yeguas, nos permite aumentar el volumen para poder dividir en dosis inseminante. O sea que generalmente en la práctica nosotros, por más que vayamos a inseminar con semen fresco, nosotros lo vamos a diluir. ¿tá? Y la dilución puede ser 1 en 1, 1 en 2, 1 en 3, dependiendo de la cantidad de yeguas que tengamos y dependiendo de la cantidad de espermatozoides viables que tengamos en el eyaculado. ¿tá? Pero bueno, quiero que le quede claro esto. Semen fresco sin diluyente puede ir hasta 2 horas. Semen fresco
con diluyente pero sin refrigerar, puede ir hasta 6 horas. Si vamos a demorar más de 6 horas, sí o sí hay que refrigerarlo. ¿Tá? Sí o sí hay que refrigerarlo y para poder aumentarle la longevidad a esos espermatozoides. O sea que hasta 6 horas lo podemos mantener a temperatura ambiente o de laboratorio y hasta 2 horas sin diluyente. ¿Tá? ¿Quedó claro eso? ¿Ese concepto? ¿Están despiertos? Bueno. Sí, sí, sí. Entonces el objetivo con semen fresco, ¿qué es? Si yo voy a tener un semen fresco, voy a inseminar con semen fresco, o sea, semen fresco puedo considerar que el padrillo está en San José y la llevo hasta acá en Montevideo. Voy hasta San José, 1 hora, 2 horas de viaje, colecté el padrillo, vienen 2 horas acá, inseminé y la llevo. ¿Tá? Lo diluí y inseminé y la llevo. ¿Tá? El objetivo ahí, ¿cuál va a ser? Bueno, el objetivo es inseminar una ventana de tiempo siempre de preovulación, con semen fresco, siempre de preovulación, y que no pase más de 48 horas entre que yo insemino y ocurra la ovulación. Para maximizar los resultados con semen fresco precisamos que la yegua sea inseminada y que la ovulación ocurra no más allá de 48 horas. Si pasaron las 48 horas y no ovuló, vamos a tener que volver a colectarle semen o volver a perder semen para volver a inseminar. ¿Tá? Eso para mantener las tasas de preñez en el nivel óptimo. Perdón. Ahí. Ahora, ¿cómo podemos hacer el manejo si nosotros queremos utilizar semen fresco? Imagínate la primera opción, inseminación artificial a partir del segundo día de celo y repetir día por medio, o sea, cada 2 días hasta que corte el celo. Eso es una técnica que si yo no tengo un ecógrafo o no tengo experiencia ninguna y tengo la yegua y tengo un padrillo como para picarla, para ver si está en celo o no, yo ya sé que cuando entra en celo, la yegua en promedio tiene un celo de 5 o 7 días, o sea que si tuvo 2 días en celo, el primer día de celo no me voy a gastar por en chimango porque si le pongo el semen ahí, sé que va a tardar 5 días en ovular. Entonces lo que puedo hacer ahí es, espero 2 días de celo, 2 o 3 días que esté en celo, ahí la echo con el padrillo o ordeno el semen y ahí le puedo echar el padrillo cada 48 horas hasta que corte el celo. Y generalmente con 2 montas o 2 montas y medio, máximo 3 montas, pero generalmente entre 2 y 3 montas cada 48 horas es suficiente para cubrir todo el ciclo y que esa yegua quede preñada. ¿Tá? Eso sin ningún control folicular de ningún tipo. Pero si nosotros hacemos palpación, hacemos ecografía, tenemos el conocimiento para hacer un buen control folicular, sabemos que esa yegua, sabemos cuándo le vamos a dar prostaglandina, sabemos cuándo va a llegar a tener un folículo preovulatorio, cuándo le vamos a poder inducir y cuándo la podemos inseminar. Entonces ahí, de forma más controlada, nosotros podemos ordenar el semen y la inseminación ocurrir de forma preovulatoria, o sea, cuando llega el semen, nosotros podemos darle el inductor de la ovulación y cualquiera de los inductores de la ovulación, como vimos anteriormente, una vez que la inseminamos, o sea, insemino la yegua, aplico el inductor de la ovulación y ya sé que en 36 a 40 horas va a ocurrir la ovulación, estoy dentro del plazo de las 48 horas, así que las tasas de preñez van a ser óptimas ahí porque el trabajo se hizo de forma correcta. 14 días después de la ovulación, haré el diagnóstico de gestación. Pero bueno, para manejar también hay que reconocer los signos de celos externos de una yegua. La yegua generalmente cuando está en celo, a medida que va entrando en el primer día del celo, capaz que es un celo tibio, no demuestra mucho celo, el segundo día un poco más, el tercero un poco día más, va aumentando en intensidad el celo a medida que se acerca a la ovulación. Y el celo más marcado es cuanto más cerca de la ovulación esté, mayor el celo va a ser más fuerte, digamos. ¿Y cuáles son los signos característicos del celo de la yegua? Bueno, la yegua cuando vas caminando y lo vas acercando el padrillo, se para delante del macho y no va a querer caminar más, se va a querer quedar ahí, no se va a querer ir. Levanta la cola, tiene contracciones del clítoris, orina de forma frecuente con un olor bien fuerte de estrógeno, ¿no? De celo, orina de celo. Y también lo que hace es agachar la grupa, o sea, agacha la grupa, tiene contracciones del clítoris, orina frecuentemente, y se queda y no se quiere ir del padrillo. Inclusive se le cuadra dándole el cuarto trasero para que el padrillo la pueda olfatear. Esos son todos los signos externos de celo de una yegua que hay que saber identificar la intensidad de esos celos para poder saber qué tan cerca de la ovulación está. La otra forma es a través de ecografía. Para eso precisamos obviamente un cepo para poder trabajar de forma cómoda y segura, un buen equipo de ultrasonografía, y ahí podemos detectar el folículo preovulatorio, que tiene que medir más de 35 milímetros, un cervix que tiene que estar relajado y abierto a la vaginoscopía, y luego de 3 días que esté esa yegua en celo, que el folículo alcance entre 35 y 40 milímetros, que el útero esté con consistencia flácida y tengamos un buen edema uterino y el semen relajado,
podemos aplicar la gonadotropina clínica humana o la GnRH y inseminar con semen fresco. ¿Ah? Las dosis de semen fresco, entonces, ¿cuál van a ser? Bueno, 500, cuando hablamos de dosis con semen fresco, hablamos de 500 millones de espermatozoides con motilidad progresiva. Esto está estandarizado hace muchos años, pero se sabe que el límite inferior son 200 millones. Con 200 millones de espermatozoides viables, con motilidad progresiva o viables, como quieran llamarle, con más de 200 millones, nosotros, la mayoría de los padrillos mantienen las tasas de preñez en su mayor eficiencia, digamos. O sea que quiero que le quede claro esto, porque a veces se mezclan las dosis, cuál es la dosis con semen fresco, cuál es la dosis con semen refrigerado, cuál es la dosis con congelado. Si al momento de la inseminación nosotros inseminamos con más de 200 millones de espermatozoides viables, estamos haciendo las cosas correctas. Ese sería el borderline de la inseminación para hacer inseminación en el cuerpo uterino de forma convencional. ¿Tá? 200 millones de espermatozoides viables o 200 millones de espermatozoides mótiles. Eso sería la dosis inseminante tanto para semen fresco, refrigerado y congelado a la hora de inseminar. ¿Tá? ¿Qué pasa? Cuando mandamos semen fresco, por las dudas, como no sabemos cuánto va a demorar el trayecto, si va a pasar algún cambio de temperatura, lo que sea, siempre mandamos un poco más para asegurar el tanto. Entonces generalmente se mandan 500 millones. ¿Tá? Cuando se diluye ese semen, ¿cómo hacemos la dilución? Bueno, hacemos una dilución entre 25 y 50 millones de espermatozoides por mililitro. ¿Por qué? Porque se vio que esa concentración era la que mayor protección le daba el diluyente a los espermatozoides. O sea, los mejores resultados se obtienen con una concentración entre 25 y 50 millones por mililitro. ¿Tá? Y la dilución en un rango de 1 a 1 o 1 para 3. 1 de semen, 1 de extender o 1 de semen hasta 3 de extender. ¿Tá? Y el volumen de diseminación, acá dice menos de 20, depende del tamaño uterino, te diría que hasta 40, 50 máximo, ¿tá? Porque si nosotros inseminamos con un volumen mayor a 50, nosotros vamos a tener mucho reflujo y mucho semen que vamos a perder de forma retrógrada a través del cervix. ¿Me sigue el concepto ahí? Sí. Voy a enchufar la computadora. Ahí está. Bueno, en cuanto a diluyentes comerciales, hay un montón, diferentes marcas, diferentes tipos, o sea que eso no es un problema. Con semen fresco, si nosotros vamos a inseminar inclusive a una yegua que está en menos de 6 horas de donde colectamos a donde vamos a inseminar, o inclusive menos de 12, se puede utilizar leche descremada UHT sin ningún problema. Cuando vamos a inseminar con semen, cuando el semen va a llegar después de las 12 horas de colectado, ahí es preferible utilizar un diluyente comercial. ¿Por qué? Porque tiene antibiótico, el antibiótico me controla el crecimiento bacteriano, porque a su vez lo protege, ya vamos a tener que refrigerarlo y nos va a proteger más del shock de frío, de esa bajada térmica de esos espermatozoides, diluyente comercial, y bueno, vamos a tener mejores resultados. Pero si es antes de las 12 horas, antes de las 6 horas, se puede utilizar leche descremada UHT sin ningún problema. Y bueno, cuando hicieron trabajos en diferentes lados, con mucha cantidad de yeguas, vieron que la inseminación artificial mejora las tasas de preñez en un 13%. O sea, se lograron 10 a 13% más índice de preñez por ciclo cuando se insemina que cuando se realiza monta natural, siempre y cuando la inseminación esté bien realizada. O sea, siempre y cuando pongamos un número suficiente de espermatozoides viables dentro del útero en el tiempo correcto, o sea, dentro de las 48 horas de ovulación. Eso en cuanto a semen fresco. ¿Alguna duda de eso? ¿Ninguna? No, por ahora no. Bien. Semen refrigerado. ¿Qué es semen refrigerado? Nosotros llamamos semen refrigerado cuando nosotros tenemos que reducir la temperatura del eyaculado, o sea, reducir el metabolismo de esos espermatozoides. ¿Para qué? Para prolongarle la vida media a esos espermatozoides. ¿Ah? O sea, cuando vamos a viajar distancias mayores a 12 horas, ya es preferible sí o sí refrigerarlos. ¿Ah? Para eso nosotros tenemos que tener cierto cuidado, la curva de descenso de temperatura tiene que ser controlada, tiene que ser lenta, tenemos que utilizar sí o sí, tenemos que utilizar un diluyente comercial, y a su vez tenemos que sí o sí ajustar la concentración entre 25 y 50 millones y respetar una proporción de por lo menos 1 en 3, ¿tá? Para obtener los mejores resultados, para que ese semen no sufra el viaje ni el descenso de temperatura. Pero sí o sí, después de las 12 horas de colectado, si vamos a demorar 12 horas en inseminar, sí o sí precisamos refrigerar el semen. Entonces, el objetivo de la refrigeración, ¿cuál es? Preservar el semen disminuyendo el metabolismo celular mediante el descenso de la temperatura,
permitir el transporte por 24 horas sin pérdida de fertilidad. Acá pongo por 24 horas porque hasta 24 horas refrigerado las tasas de preñez para la mayoría de los padrillos andan bárbaro. El problema es si nosotros pasamos la barrera de las 24 horas, ahí hay factores individuales en los padrillos, hay padrillos que refrigeran mejor unos que otros. También hay que ajustar un poco más el momento de la inseminación con respecto a la ovulación, hay que acercarnos más, pero ya las tasas de preñez pueden bajar un poco. Pero hasta las 24 horas refrigerado no tenemos problema, la mayoría de los padrillos andan bien y sin mayores inconvenientes. Exige sí o sí una utilización de diluyente comercial. ¿Ah? ¿Y cuál es la característica del diluyente que vamos a utilizar? Bueno, una presión osmótica fisiológica, que anda en torno a los 300 milimoles por litro, un pH compatible también fisiológico de 7,2, 7,4, 7 hasta 7,7, oscila ahí, ¿tenés? Que no sé, que más o menos que oscile con cerca de lo que es un pH fisiológico, equilibrio de minerales, ¿tá? Equilibrio de nutrientes, neutralización de productos tóxicos, protección contra el shock térmico, generalmente es lo que son las proteínas, lo que es las lipoproteínas, la proteína de la leche, los lípidos de la leche, todo eso protege contra el shock térmico, estabilizadores enzimáticos, estabilizadores de membrana, antibióticos que nos mantengan libres de organismos infecciosos y antioxidantes. Dentro de los diluyentes más utilizados tenemos la leche descremada UHT sola, que eso hasta 12 horas podemos utilizarla, leche cremada UHC más glucosa, no mejora mucho la cuestión, hasta 12 horas podemos utilizarla, y después tenemos diluyentes comerciales como el GoToSemen, el Lindra 82, el Lindra 96, el X-Pro, bueno, un sinfín de diluyentes comerciales que es el que vamos a utilizar para cuando vamos a refrigerar por más de 12 horas ese eyaculado. El shock térmico, ¿qué problema nos puede traer? Bueno, nos disminuye la motilidad, nos produce daño de membrana plasmática, nos produce daño de membrana acrosomal, nos produce daños en la funcionalidad de membrana y nos produce pérdida de componentes celulares. O sea, hay que cuidar mucho el tema del shock térmico. Bueno, como criterios generales, cuando colectamos el semen, nosotros podemos descender la temperatura de forma rápida hasta los 20 grados. ¿Ah? No deberíamos tener problemas de bajar la temperatura de 37 a 20 grados de forma rápida, no hay mayor daño de los espermatozoides. El problema está en el descenso de temperatura de los 20 grados a los 8 grados Celsius. Ese descenso de temperatura tiene que ser controlado y lento para no ocasionar shock térmico y muerte de los espermatozoides. ¿Ah? Entonces, como concepto general, de 37 a 20 grados podemos bajar la temperatura de forma rápida, brusca, sin mayores inconvenientes. De 20 a 8 grados Celsius tenemos que hacer un descenso de temperatura lento y controlado, de menos de 0,3 grados Celsius por minuto, y de 8 a 5 grados podemos bajar nuevamente rápido, no hay tantos problemas. Bueno, para el semen refrigerado podemos tener dos criterios. ¿Tá? Inseminar 24 a 48 horas antes de la ovulación. Acuérdense que con semen fresco era hasta 48 horas antes de la ovulación, no hay ningún problema. Con el semen refrigerado, si el semen refrigerado estuvo refrigerado por 12 horas, hasta 48 horas, o sea, si la llevo ovula después de 48 horas, tampoco vamos a tener problema. Pero si el semen refrigerado estuvo refrigerado por 24 horas o más, ahí nosotros, o más de 12 horas de refrigerado, ahí ya nosotros tenemos que ajustar un poco la ovulación, dar el inductor un poco antes para que por lo menos cuando inseminemos la ovulación no ocurra más allá de 24 horas post-inseminación. ¿Me explico? Hay que tener más cuidado porque nosotros durante el transporte y la refrigeración vamos a perder espermatozoides. Más o menos está estudiado que se pierde la mitad de los espermatozoides viables en una refrigeración de 24 horas. Y si pasamos de 24 a 48 horas se va a perder otra mitad. Entonces eso hay que tener en cuenta, por eso hay que mandar una dosis mucho mayor a la hora de mandar un semen refrigerado. Vamos a tener que tratar de utilizar solo un envío de semen, porque hay un costo de envío. Muchas veces no vamos a tener una segunda oportunidad porque el padrillo es muy demandante, muy demandado, y si no perdimos con anticipación que nos mande una dosis de semen, ya no vamos a volver a pedir inmediatamente después, vamos a tener que esperar hasta el próximo ciclo. Entonces nosotros tenemos que ajustar todo nuestro conocimiento para poder ordenar el semen de forma eficiente. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Para no ahorrar el bizcochazo y hacer las cosas bien, digamos. Bueno, primero tenemos que picar la yegua si tenemos un macho, para saber cuándo va a entrar en celo esa yegua. O hacer la ecografía y ver qué estructuras tenemos, si tenemos un cuerpo lúteo, si está en un diestro pleno, o si está en un diestro temprano, en un diestro tardío, o si está en un estro temprano, en un estro tardío. Nosotros cuando hacemos una ecografía, tenemos que ser capaces de poder saber en qué parte del ciclo está esa yegua.
Si está en un nieto temprano, en un nieto tardío, en un nieto temprano o en un nieto tardío. Nos vamos a dividir en esos 4 periodos. Si está en un nieto temprano, todavía no está apta para poder aplicarle prostaglandina. Si está en un nieto tardío, le puedo dar prostaglandina, o si está en un nieto temprano, ya sabemos que ya también se le puede dar prostaglandina, pero ya seguramente esté liberada la prostaglandina endógena. Así que todo eso nos va a dar por lo menos saber dónde estamos parados en el ciclo de la yegua. Una vez que detectamos el celo de la yegua, a partir del segundo día le damos 2 días de celo y empezamos a hacer el control folicular de acuerdo al tamaño del diámetro de ese folículo. Nosotros sabemos que crece de 3 milímetros por día, de 3 a 5. Entonces vamos a calcular que la yegua ya lleva 2 días de celo, tiene un folículo de 30, buen edema. Bueno, sabemos que en 2 días va a alcanzar los 36 milímetros de diámetro y ya le voy a poder aplicar el inductor. Entonces ya voy llamando por teléfono y decirle, mirá, dentro de 2 a 4 días voy a precisar el semen para inseminar tal yegua o tanta yegua. Entonces ahí nosotros ordenamos el semen cuando el folículo de esa yegua alcanza un diámetro folicular entre 35 y 40, ¿tá? Y aplicamos el inductor en el momento ese que lo mandamos a ordenar. ¿Por qué? Pues ya vamos ganando tiempo. O sea, lo mandamos, llegó a 35 milímetros de diámetro, aplico el inductor, llamo y ordeno el semen me está llegando mañana, cuando mañana insemine, voy a estar inseminando, va a estar ovulando la yegua 12 horas, a más tardar 20 horas de que inseminé. Entonces estoy ajustando bien los momentos de inseminación para maximizar los índices de preñez. Acuérdese que si aplico HCG, la ovulación va a ocurrir entre 36 y 38 horas post-HCG, y si utilizo el histerelina o deslorelina, va a estar más cerca de las 40-42 horas post-deslorelina. Una temprana y correcta comunicación es crucial para el éxito del envío y que se pueda inseminar la yegua de forma correcta en el momento correcto. Conocer previamente, primero, qué padrillo va con cada yegua, ¿tá? Primero, quién tiene el padrillo. Segundo, qué esquema de colectas tienen. Colectan lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y sábado y domingo, qué es lo que pasa, martes y jueves, qué es lo que pasa, colectan a pedido. Todo eso hay que saberlo bien para saber cómo ustedes comunicarse con el propietario del padrillo o con el que esté trabajando con el padrillo. Opciones de envío, entonces tenemos varias. Overnight generalmente es cuando, por ejemplo, si fuera Artigas sería overnight, porque ponerle que colectan por la frecuencia de ómnibus, si la colectan el lunes, te va a llegar al otro día de mañana y ahí vas a inseminar. Generalmente, acá en Uruguay las distancias son cortas y generalmente el ómnibus anda muy bien, EGA, Turí, la agencia cualquiera, y las agencias de ómnibus andan bien y mantienen bastante bien los tiempos. Es barato y apropiado para la mayoría de los países aquí en Uruguay, pero imagínate si estás en Brasil o en Argentina, muchas veces hasta te tienen que mandar en avión, porque si está en Recife y vos estás en Porto Alegre, pues sí o sí pensás que te lo envíen por avión. La otra forma es counter to counter, como dice ahí, que generalmente cuando va uno en auto, o le dan el semen y lo transporta directamente desde donde está el padrillo hasta donde está la yegua. Es mucho más caro, obviamente que se controla mucho más porque viajan en un auto con aire acondicionado, no hay paradas de ningún tipo, va rápido, la eficiencia del envío es mucho mayor. O sea que si la yegua realmente está por ovularse y tienen poco tiempo, la opción correcta sería el counter to counter, o sea, mandar a alguien que vaya en moto, en auto, lo que fuera, si va en auto mejor, porque lo lleva con aire acondicionado, no sufre tanto la temperatura ambiente y lo lleva de forma lo más rápido posible hasta donde está la yegua. Imagínense que si fueran Artigas, inclusive, y venía a inseminar en Montevideo, en auto que pondrán 6-8 horas. Y ahí están inseminando. Bueno, lo otro es cuándo administrar el inductor de la ovulación, que es de lo que veníamos hablando. Se puede aplicar cuando se pide el semen, ya aplicar el inductor para ir ganando tiempo, sobre todo si el tiempo refrigerado de ese semen va a ser más de 12, 24 horas, o si no es tan lejos, si el semen ese no sufrió tanto porque no son tantas horas que estuvo refrigerado, se puede ordenar el semen cuando llega el semen, inseminar y aplicar el inductor en ese momento. Administrar la HCG o GnRH cuando pedimos el semen acorta el intervalo entre la inseminación y la ovulación, o sea, acercamos esas dos variables que es muy importante para maximizar la preñez, pero si el semen se retrasa o no se colecta el semen o el padillo no pudo ser colectado y va a ser colectado el otro día, la yegua se te puede ovular y se puede pasar. Ese es el riesgo que tenés si le das el inductor antes al momento que vos pedís el semen, porque capaz que el padillo no eyaculó bien o el padillo eyaculó con hemospermia, cuando a ver, puede pasar eso y ahí se te puede pasar la yegua. Pero
son riesgos que a veces hay que tomar. Entonces, las estrategias con semen refrigerado es, por ejemplo, ordenar el semen y aplicar el inductor, ¿tá? Inseminar al otro día, a las 12 horas de aplicado el inductor, ¿tá? Y después tenés la ovulación muy cerquita ahí, acortás la ventana entre la inseminación y la ovulación, que maximiza las chances de preñez. Y la otra opción es ordenar el semen, llegó el semen, inseminaste, aplicaste el inductor de la ovulación y tenés 36 horas entre que inseminás y se va a ocurrir la ovulación, 37, 38 horas. Eso depende de la fertilidad del padrillo con semen refrigerado, de las horas de refrigerado que traiga, y bueno, ahí ustedes van a tener que manejarse a conveniencia. Los diluyentes con semen refrigerado, sí o sí tienen que ser, o sea, acá sí tenemos que utilizar diluyente. Padrillos individuales requieren diluyentes específicos, muchas veces está bueno realizar un té de refrigeración. Algunos padrillos no le gusta más o menos un determinado antibiótico, o sea que puede ser que ese tamixin sirva para un padrillo, pero no para otro, y hay que utilizar el botusemen, por ejemplo. Así que está bueno realizar test de refrigeración para ver cuál le queda mejor a cada padrillo. Y eso, ¿cómo se hace? Hay que mantener la dosis. Por ejemplo, ustedes colectan, inclusive cuando mandan el semen refrigerado, pueden dejar una muestra de ese eyaculado refrigerado en el mismo dispositivo con el que mandaron en el semen, y controlarlo las 24 y 48 horas, y ahí ven qué tan bien resiste la refrigeración. Inclusive se puede dividir el eyaculado en varios, 2 o 3 muestras para poder ir probando con diferentes extenders, con diferentes diluyentes. Para transportar el semen van a tener cajas o dispositivos que son descartables y otras que son permanentes. La temperatura para mandar el semen refrigerado ideal es que esté entre 4 y 8 grados. No menos de 4 y no más de 8 grados, que oscile en ese rango. Entre 4 y 8 grados Celsius. Y así podemos garantizar que hasta por 48 horas la mayoría de los eyaculados se pueden mantener su viabilidad refrigerado entre 4 y 8 grados, hasta 48 horas. Podemos hablar de semen refrigerado y manteniendo índices de preñez aceptables. Pero acuérdense que obviamente cuanto antes, 24 horas, siempre los resultados van a ser mejores de 48. Varios tipos comerciales de contenedores, acá podemos ver la foto, que son los contenedores de envío, pueden ser cajas de espuma plus, Equitainer, cajas más sólidas, pero todas sirven y cumplen su función, y todas hay que tener mucho cuidado de la temperatura ambiente de transporte, porque estos dispositivos realizan la curva de refrigeración deseada de menos de 0,3 grados Celsius por minuto, llegan a una temperatura entre 4 y 8 grados Celsius, pero si obviamente usted la tiene al rayo del sol o lo dejan en un auto al sol y hay mucho calor en la temperatura ambiente afuera, obviamente que estos dispositivos pierden la eficiencia y el riesgo de que la muestra se caliente es muy alto. Entonces, por eso hay que tener mucha responsabilidad en quién lo transporta y cómo lo transporta. Eso es muy importante. Y lo otro que es importante es que a la hora de poner el semen en el dispositivo, ustedes no pueden poner el semen en el dispositivo ya refrigerado. Lo ideal es que esté caliente el dispositivo, pongan el semen y después agreguen los hielos o los refrigerantes para que se produzca ese descenso de temperatura controlada y no causemos un shock de frío. Lo otro que hay que tener en cuenta, las jeringas al ser inseminadas, evitar todo lo que son gomas, porque las gomas son espermicidas, todo lo que son gomas, tratar de que no estén en contacto con el semen. Por eso que lo ideal es utilizar jeringas sin émbolo de goma. Diferentes tipos de dispositivos para envío. Y bueno, y acá, si vamos a hablar de lo que es la dosis inseminante, si habíamos hablado que para semen fresco mandamos 500 millones de espermatozoides viables, porque precisamos por lo menos 200, o sea, vamos a mandar el doble por las dudas de que pase algo. Cuando mandamos semen refrigerado tenemos que mandar 1.000 millones. ¿Por qué? Porque a las 24 horas, cuando mandé 1.000 millones, a las 24 horas refrigerado voy a tener 500 millones viables. Y a las 48 horas voy a tener 250 millones viables. Entonces, si nosotros vamos a tener un transporte de hasta 48 horas, hay que mandar sí o sí 1.000 millones para que al momento de la inseminación esté inseminando con por lo menos 200, 250 millones de espermatozoides viables. ¿Me entienden el concepto? Así que la dosis inseminante con semen fresco es 500 millones de espermatozoides viables, la dosis inseminante con semen refrigerado va a ser 1.000 millones de espermatozoides viables. No es inseminante, es lo que te mandan, ¿no? Porque a la hora de inseminar va a haber mucho menos cantidad de espermatozoides viables, obviamente. O sea, la dosis de envío de semen refrigerado va a ser 1.000 millones de espermatozoides viables. Y la dosis de envío de semen fresco va a ser 500 millones de espermatozoides viables. ¿Me expliqué ahí? ¿Quedó claro ese concepto?
Sí, se entendió. El número de espermatozoides viable va decreciendo considerablemente a medida que se prolonga el tiempo de refrigeración, ¿no? De transporte. Haces tipo un conteo antes de mandar, ¿no? Claro, siempre. Antes de mandar, o sea, se colecta el semen en la central o en el laboratorio, y dependiendo de las yeguas que tenía designadas para ese día, tiene que mandarle un número suficiente como para que llegue un número suficiente de viables al momento de inseminación. Hay que hacer un conteo y ver un porcentaje de motilidad, y ahí calcular el número de espermatozoides viables o mótiles que están mandando, ¿no? Pero es muy Bueno, importante que se haga eso, porque si no, es muy probable que estén mandando una dosis subóptima y que los resultados no sean los esperados, ¿no? está bien. Generalmente entonces te mandan 2 dosis por las dudas, si hay suficiente semen, y ahí la estrategia es siempre inseminar, o sea, puedes inseminar una dosis cuando llega y la otra después, pero yo en mi concepto, los espermatozoides se mantienen siempre mucho mejor dentro del tracto reproductivo de la hembra, así que una vez que yo recibo el semen, inmediatamente, sin pérdida de tiempo, insemino la yegua. No se precisa calentar el semen antes de inseminar la yegua, o sea, así como viene refrigerado, se saca del equitainer o de la caja transportadora y se insemina, y yo insemino toda la dosis de una, porque ahí va a ocurrir el transporte espermático y va a estar mucho mejor cuidado en el oviducto que fuera del trato reproductivo de la yegua. Entonces, en mi práctica, yo todo lo que llega, cuando una vez que llega, lo insemino de forma instantánea, en el momento, ¿tá? ¿Y refrigerado a qué temperatura más o menos sería? No, y refrigerado, como ya te dije ahí, siempre se manda entre 4 y 8 grados, ¿tá? Ahí va, se me pasó eso. Ah. Bueno, después obviamente que la yegua que vamos a inseminar es una yegua susceptible a la endometritis por servicio, es una yegua problema, es una yegua fallada, o sea que es importante tener en cuenta el estatus de la yegua, la salud uterina de esa yegua, la fertilidad de esa yegua, y también la fertilidad del padrillo con semen refrigerado a la hora de tener una estrategia de inseminación y de poder aplicar un tratamiento post-inseminación, ¿tá? Entonces, la inseminación, como objetivo de toda inseminación, la inseminación artificial siempre tiene que ser lo más cerca posible de la ovulación. Cuanto más cerca de la ovulación inseminemos, mejor, ¿tá? La inseminación artificial tiene que ser una sola vez, ¿tá? Con una sola dosis, preferentemente. ¿Para qué? Para no agredir ese útero con mucha cantidad de espermatozoides y no generar una reacción inflamatoria exacerbada que después, a la postre, nos pueda traer problemas reproductivos, ¿tá? Y si realmente estamos ante un caso de yegua susceptible de endometriosis por servicio, no se olviden de que siempre hay que lavar la yegua entre 4 a 6 horas post inseminación y aplicar oxitocina, ¿tá? La evaluación del semen es importante, evaluar la licuota siempre al momento de inseminación. Nosotros lo hacemos siempre cuando me llega un semen refrigerado. Lo que hago es insemino y dejo un poquito para evaluar al microscopio, para ver en qué condiciones llegó ese semen y si el semen que puse en la yegua realmente tenía buena calidad o no. Realmente, si estaban todos muertos, seguramente que esa yegua no quede preñada. Hoy por lo menos tengo una idea de cómo llegó ese semen, de que la calidad de ese semen, como si sufrió o no el transporte refrigerado, y cualquier cosa comunicarlo con la persona que lo envió, a decirle, mira, el semen llegó muy mal, muy poca motilidad, muy poco vigor, sufrió demasiado, a ver qué puede haber pasado, y ahí ver si fue un problema en el transporte, si fue que la persona que lo transportaba se quedó durmiendo una siesta bajo el sol y se calentó, yo qué sé. ¿Entendés? Entonces siempre es muy bueno el que envía el semen guardar una licuota en la misma caja de transporte para ver en el momento de inseminación, controlar a ver cómo está. Si la que vos guardaste está bien y la que llegó está mal, quiere decir que algo pasó en el viaje, ¿ah? Evidentemente agarró temperatura. Y el que insemina también está bueno controlarlo para decirle, che, mirá, me mandaste la dosis que me mandaste estaba media fulera, bueno, está. Y por lo menos ahí controlando lo que está pasando de antemano, ¿tá? No es necesario precalentar el semen antes de inseminar, y depositar la inseminación. El lugar de la inseminación es el cuerpo del útero, ¿tá? Técnica estándar, ¿tá? O sea, inseminación en el cuerpo del útero, inseminamos con 1.000 millones de espermatozoides totales, pusimos refrigerado en el cuerpo del útero, ni bien llega. Problemas que podemos encontrar con esta logística es incapacidad de obtener el semen. ¿Por qué? Porque al caballo le duele la espalda, le duele las patas, porque ya estaba cubierta la agenda y no hay no hay semen suficiente para mandar para tu yegua, ya están todos los pedidos ocupados de ese día o de la semana. Mala calidad del semen, el caballo tiene mala calidad del semen o refrigera mal. El semen que mandaron ya tenía más de 48 horas refrigerado, generalmente las tasas de preñez son bajas. Ahí el reordenar el semen, si la yegua no ovuló, a veces es posible, a veces no. A veces te mandan el semen sin información
Eso es muy importante. Cuando te mandan el semen o ustedes manden semen, que venga con la información de para qué yeguas son, qué cantidad de espermatozoides viables mandaron, con qué dosis inseminante vas a inseminar cada dosis, qué volumen de inseminación es cada inseminación. Todo eso se lo tienen que mandar con la caja y con el semen para que el manejo sea de forma correcta. Esa información tiene que estar presente y tiene que viajar con el semen refrigerado. Problemas comunes, bueno, falla en la ovulación, inseminé la yegua, me hizo un ovulatorio. Bueno, eso es mala suerte. No hay forma de predecirlo, puede pasar. Ahí vamos a tener que 7 o 8 días le damos prostaglandina y usamos el ciclo que viene. Acumulación de líquido intrauterino post inseminación por más de 24 o 48 horas, lavado. Es una yegua, estamos ante una yegua susceptible, hay que lavar esa yegua entre 4 y 6 horas post inseminación y oxitocina. Se perdió el semen durante el transporte, no llegó. A mí me ha pasado algunas veces, no muchas, pero a veces me pasó que no llegaron a 3 cruces o lo embarcaron mal o se fue para otra ciudad y bueno, ahí perdiste la inseminación y si le diste el inductor de la ovulación, ya el reloj juega en contra de tu favor porque ya le habías dado el inductor 24 horas atrás y ya te quedan solamente 12 horas para volver a colectar semen inseminar y a veces no es posible. Otro problema que puede estar el evento. El padrillo es un caballo deportivo, se tiene que ir a competencia, show, se enfermó, el propietario no quiere colectarlo ese día, yo qué sé. Bueno, esos son todos inconvenientes que le pueden pasar con el uso de semen refrigerado. La técnica de inseminación, tanto para semen fresco como refrigerado, es transvaginal. Se entra transvaginal con la pipeta, la punta de la pipeta protegida con la mano. Se encuentra lo que es el anillo externo del cervix. Es transcervical, ahí pasamos la pipeta a través del cervix y depositamos el semen en el cuerpo uterino. O sea, viene acá en el cuerpo uterino, en la mitad del cuerpo uterino, ya descargamos la dosis inseminante. Ahí tenemos una foto de la inseminación. Cuando tenemos la pipeta de inseminación que es rígida, cargamos todo el semen de la pipeta para eliminar todo el aire, ya cerramos la pipeta. En esta foto el error es que estamos usando una jeringa con émbolo de goma, hay que tratar de evitarla. Y se deposita el semen de forma, ahí se mete la mano protegiendo la punta de la pipeta. Y esto es importante, cuando se descarga la dosis inseminante, levantar la jeringa para que el aire que está dentro de la jeringa vaya para acá atrás y no introducir aire dentro del útero, y depositar el semen de forma despacita, para evitar el reflujo. Y si sentimos resistencia, retroceder un poco con la pipeta hacia atrás porque seguramente esté haciendo pared con el útero. Entonces, como concepto general, el semen en el tracto genital femenino, o sea, el semen en el tracto de la yegua, mantiene la capacidad de fertilizar por lo menos por 48 horas. Si bien hay relatos de padrillos que se inseminaron y la ovulación ocurrió 7 días después y quedó preñada, pero eso es un relato, o sea, igual puede pasar, no se queden con el concepto, ovulado 72 horas no va a quedar preñada, a veces quedan preñadas con 72 horas, pero la máxima tasa de preñez es hasta un periodo de 48 horas. Entonces el concepto que quiero que ustedes se queden es que el semen en el tracto genital femenino mantiene la capacidad de fertilizar por lo menos por 48 horas, tanto el semen fresco como refrigerado, ¿no? Semen congelado es otra historia. Manejo post-inseminación, entre 24 y 48 horas luego de la inseminación hay que hacer la ecografía para ver si ovuló. Si la yegua ya tiene rechazo al macho y encontramos a la ecografía un cuerpo lúteo, ya ovuló, en 14 días hacemos el diagnóstico de gestación. Caso de que no sea detectada la ovulación, que la yegua siga en celo por 48 horas, es conveniente repetir la inseminación artificial. ¿Tá? Ese sería el manejo para semen fresco refrigerado. ¿Alguna duda hasta ahí, antes de entrar con el semen congelado? Bien, yo bien. Pero claro, los conceptos, bien. Yo sé que es mucha información y más cuando Sí. es demasiada. Así se junta mucha cosa, de a poco vamos procesando. Sí, yo sé que es mucha información junta. Bueno, en cuanto al semen congelado, acá sí cambia un poco y se modifica un poco. Acá hay que intensificar un poco el recurso humano y seguir un poco más de cerca lo que es la ovulación para tener buenos índices, para tener buenas tasas de preñez. Primero, hay que saber que cuando se procesa, cuando se congela semen equino, lo primero que se hace es, se colecta el semen, se concentran los espermatozoides y se saca la mayoría del plasma seminal. Solo se deja un 5% de plasma seminal. Luego se hace la dilución con una solución con el crioprotector y se envasa en pajuela de 0,5 y ahí se hace el descenso de temperatura. Primero a 5 grados, después en vapor de nitrógeno, después se sumerge en el nitrógeno líquido.
Después viene la etapa de descongelado para después realizar la inseminación. El objetivo con semen congelado acá cambia. Acuérdense que el objetivo con semen fresco y refrigerado era la inseminación hasta dentro de 48 horas post-inseminación. O sea, insemino y tengo un plazo de 48 horas para que ocurra la ovulación para mantener los buenos índices de preñez. Tal vez con semen refrigerado, aquellos semen refrigerados que tengan más de 24 horas, estaría bueno achicar esa ventana a 24, pero bueno, ese era el concepto para semen fresco y refrigerado. El objetivo cuando vamos a inseminar con semen congelado es depositar el semen, o sea, realizar la inseminación 12 horas preovulación y hasta 12 horas posovulación, pero los mejores resultados es no más de 6 a 8 horas posovulación. O sea, seguimos manteniendo el concepto, siempre lo ideal y lo mejor es cuanto más cerca de la ovulación mejor, pero acá el problema del semen congelado es que la vida media de los espermatozoides se ve afectada y los espermatozoides no viven más de 12 horas. Acuérdense que para el semen fresco y refrigerado, los espermatozoides tenían una vida media de 48 horas. Acá, con el semen congelado, los que soportan, los que sobreviven al proceso de congelación y descongelación, tienen una vida media solo de 12 horas. Entonces, el objetivo de inseminar con semen congelado es 12 horas preovulación y no más allá de 6 a 8 horas posovulación. Y generalmente en la práctica se aplica solo una dosis de inseminación y la inseminación es inmediatamente posovulación. ¿Para qué? Para asegurar que no se hizo un folículo anovulatorio, que realmente se produjo una ovulación, que ya confirmamos que se liberó ese ovocito y que no tenemos más de 6 horas de ovulado. Ahí realizamos la inseminación porque sabemos que esa dosis de semen congelado, que es cara, generalmente es cara y no tenemos mucha cantidad, la estamos depositando en el momento adecuado, con la dosis adecuada, ¿tá? Y ya garantizada que la llevó a haya ovulado un folículo preovulatorio. Luego, comenzar a examinar la yegua por palpación y ecografía. Bueno, esto es lo mismo. Acá, ¿cómo empezamos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo cumplimos ese objetivo? Bueno, hacemos la gestación, picamos la yegua, después del segundo día de celo, con un folículo de 30 a 33, vamos siguiendo haciendo seguimiento folicular. Cuando alcanza un folículo preovulatorio de mayor o igual a 35 milímetros de diámetro y edema 3, lo que hacemos es aplicamos un chorulón o un inductor de la ovulación. ¿tá? Yo le puse esta foto porque el semen congelado antiguamente se mandaba en macrotubos, ahora ya no se congela más en macrotubos, se congela en pajuelas de 0,5 el semen de equino, ¿está? Pero se pueden encontrar con algún macrotubo, capaz que en la práctica del futuro, capaz que todavía alguno queda, y también con pellets. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen un pellet, se tiene que descongelar a 37 grados Celsius en leche descremada, ¿tá? Cuando están en pajuela de 0,5, 37 grados Celsius por 30 segundos, y cuando están en el macrotubo son 50 grados Celsius por 40 segundos. Acá les dejo una guía para saber, dependiendo de con qué se van a encontrar. Acuérdense que hace mucho tiempo que no se congela en pellet y hace mucho tiempo que no se congela en macrotubos, pero pueden que se encuentren en algún momento con un pellet o con un macrotubo, y bueno, y el pellet se descongela en diluyente o en leche descremada a 37 grados Celsius. Las pajuelas de 0,5, que son las utilizadas mayormente, se descongelan a 37 grados por 30 segundos y los macrotubos necesitan 50 grados por 40 segundos. La dosis de inseminación son con semen congelado, es como ya habíamos dicho, como ya les había dicho antes, más de 200 millones de espermatozoides viables, ¿tá? Eso es lo que precisamos al momento de la inseminación, ¿tá? Acá la World Breeder Federation de Sport Horse, World Breeder Federation, que es la sigla esa WBFSH, lo que hizo fue unificar criterios, sobre todo para los caballos deportivos y en Europa, de que una dosis inseminante congelada tiene que tener por lo menos más de 240 millones de espermatozoides viables post-descongelados. Esto fue como estandarizaron los europeos las dosis inseminadas y así como se comercializa. En Estados Unidos también tomaron lo mismo y tomaron el rango ese de 240 millones de espermatozoides viables como mínimo. Y ellos generalmente, Select Breeders, que es la empresa que más congela semen en el mundo, una dosis inseminante de Select Breeders son 800 millones de espermatozoides totales. ¿Por qué? Porque como dice acá en esta diapositiva, nosotros tenemos que tener que, para que el semen congelado se pueda comercializar y pueda salir al mercado, cuando lo descongelamos, tiene que tener por lo menos más de 30%, como mínimo 30% de motilidad progresiva, por descongelado. Así que si yo
mi objetivo es mandar 240 millones de espermatozoides viables post descongelado, tengo que congelar por lo menos 800 millones totales, que 30% de 800 millones totales son 240. ¿Me siguen? Entonces, para yo garantizar que una dosis va a tener como mínimo este número de espermatozoides, como mínimo ese número de espermatozoides, tengo que mandarle 800 millones de espermatozoides totales, que generalmente se mandan en 8 pajuelas, con 100 millones de espermatozoides por pajuela. ¿Ah? ¿Me siguieron ahí? En el mercado comercial, o sea, en el mundo, la dosis inseminante del semen congelado se congela a una concentración entre 100 y 400 millones por mililitro. Pero lo más común, la mayoría de la gente que congela semen, congela una concentración de 200 millones por mililitro. Y como utilizamos pajuela de 0,5, eso da 100 millones de espermatozoides por pajuela. Eso es lo más común. Pero te puedes encontrar con pajuelas que tengan 50 millones, entre 50 millones por pajuela y 200 millones por pajuela. En ese rango ustedes se van a encontrar dependiendo de quién haya congelado el semen. Pero lo más común es que las pajuelas vengan con 100 millones. ¿Tá? Y generalmente la dosis inseminante, yo puse ahí que es de 1 a 8 pajuelas, pero ¿por qué? Porque después hay una gran variación individual. ¿Tá? Hay padrillos que congelan muy bien y que casi preñan como si fuera con semen congelado, a la cual se le puede reducir la dosis inclusive por debajo de los 240 millones. Entonces hay padrillos que preñan muy bien con una pajuela, solo con 100 millones, hay padrillos que preñan muy bien con 200 millones, pero si bajo de los 200 millones se ve resentida la tasa de preñez, pero si aumento más de 200 millones no mejora la tasa de preñez. O sea que lo que hay que encontrar es el punto mínimo con el cual nosotros podemos mantener los índices de preñez superiores y así no gastar tanto semen congelado, o sea, maximizar el uso del semen congelado. Pero la única forma de realizar eso es utilizar el semen y ir probando. ¿Tá? Preño con 8, después preño con 6, preño con 4, preño con 3 y así sucesivamente. Si veo que se ve resentida la tasa de preñez, vuelvo a la dosis estándar. ¿Tá? Pero es muy importante saber eso porque eso es una gran variación entre individuales de padrillos. Algunos necesitas 8 pajuelas para preñar, otros precisas 10 pajuelas, otros 12 y otros muchas veces preñan con solo una pajuela. Acá también hay otra variante de lo que es la inseminación artificial con semen fresco refrigerado, que son las técnicas de inseminación. Para el semen congelado podemos utilizar 3 tipos de inseminación. Profunda en la punta del cuerno, que es generalmente cuando utilizamos una low dosis, o sea, una baja dosis. Cuando vamos a inseminar con solo 50 millones o 100 millones de espermatozoides, o sea, cuando vamos a utilizar solamente, por ejemplo, una pajuela por inseminación, ahí siempre realizamos la inseminación profunda. ¿Cómo se realiza la inseminación profunda? Transvaginal, entramos transcervical, entra la pipeta transcervical con una pipeta flexible atraumática y la guiamos por recto hacia la punta del cuerno uterino ipsilateral al cuerpo lúteo, o sea, ipsilateral a la ovulación. ¿Tá? La otra forma de utilizar dosis aún más bajas que esa es una forma práctica de utilizar a campo. De hecho, nosotros siempre realizamos la inseminación profunda, por más que utilicemos una dosis estándar, ya lo tenemos integrado en la estrategia y siempre hacemos inseminación profunda. Pero si a su vez nosotros tenemos menos cantidad de espermatozoides, estamos hablando entre 1 y 10 millones de espermatozoides totales, ahí sí requerimos de una inseminación heteroscópica, o sea, con un endoscopio entramos, llegamos a la punta del cuerno, visualizamos la papila de la unión uterotubárica y ahí inseminamos. Y si no, tenemos la inseminación convencional en el cuerpo del útero, que es el mismo lugar donde inseminamos con semen fresco y con semen refrigerado, y que ahí, inseminando con más de 200 millones de espermatozoides viables, no vamos a tener inconveniente y vamos a mantener la tasa de preñez. O sea que para hacer inseminación con semen congelado tenemos 3 técnicas. Convencional en el cuerpo del útero, pero ahí tenemos que inseminar con una dosis completa de más de 200 millones de espermatozoides viables. Heteroscópica, que podemos reducir la dosis inseminante hasta 1 millón de espermatozoides tan solo. Y profunda en la punta del cuerno, cuando inseminamos con 1, 2 o hasta 3 pajuelas. ¿Me siguieron el concepto? Ahí está el cuadro, la pipeta, nosotros entramos por vagina, pasamos el cervix y después sacamos la mano de la vagina, metemos la mano por recto y guiamos la pipeta flexible hasta la punta, hasta la unión uterotubárica del lado donde ocurre la ovulación, ¿tá? Que está acá. Acá tenemos el folículo preovulatorio, acá es la ovulación, nosotros guiamos la pipeta hasta la punta del cuerno ipsilateral de la ovulación. La histeroscópica hacemos lo mismo, pero visualizamos la papila, la unión uterotubárica, y ahí inclusive depositamos el semen o por fuera de la papila, o por fuera de la papila de la unión uterotubárica, o inclusive podemos hasta a veces enhebrar y entrar un poquito en la papila y inseminar dentro de ella. Momento ideal de inseminación con semen congelado, 2 horas antes hasta 2 horas después, eso sería lo ideal. Con semen congelado, inseminar 2 horas antes, 2 horas después. Es posible realizarla 12 horas antes hasta 12 horas después de la ovulación.
En cuanto a conceptos generales de semen congelado, no todos los padrillos son congelables. Hay padrillos que las tasas de PNI son tan bajas que no se puede utilizar el semen de esos padrillos en programas de inseminación artificial con semen congelado. El rendimiento de semen del eyaculado es entre 6 y 12 inseminantes por eyaculado. Hay necesidad de un control folicular riguroso, o sea, hay necesidad de mayor control folicular y mayor costo veterinario, por lo menos de 6 a 6 horas para inseminar siempre en esa ventana de tiempo posovulación y no más de 6 horas posovulación. Y las tasas de preñez con semen congelado son menores que con semen fresco refrigerado y oscilan entre 30 y 50% de tasa de preñez por ciclo. Y acá, para tener un resumen de lo que es la inseminación artificial con semen equino, tenemos que la tasa de preñez con semen fresco oscilan entre 50 y 60, yo te diría que entre 50 y 80 de tasa de preñez por ciclo. Semen refrigerado entre 45 y 50, semen congelado entre 30 y 45, pero más o menos estos son los rangos de la tasa de preñez esperable dependiendo del tipo de semen utilizado. Y obviamente que en esto de la fertilidad también juega la fertilidad de la yegua, la fertilidad del padrillo, la técnica utilizada, la habilidad del veterinario, bueno, todo eso también juega. Y para ir resumiendo y dando por finalizada la clase de inseminación artificial, tenemos que el semen fresco tiene altos índices de preñez, entre 50 y 80% de tasa de preñez por ciclo, es una técnica ampliamente utilizada. El semen refrigerado cada vez se utiliza mucho más. Las tasas de preñez también son altas, hasta 24 horas de refrigeración. Las tasas de preñez son altas y casi igual que fresco, o sea, entre 50 y 80% de tasa de preñez por ciclo. Cuando el semen es refrigerado por más de 24 horas, mejora un poco las tasas de preñez y mejoraría con un manejo y con diluyentes. El semen congelado tiene tasas de preñez menores que el semen fresco refrigerado. Hay que realizar mayor investigación para ir mejorando los diluyentes, las curvas de recongelamiento, las técnicas de inseminación, etcétera, etcétera. Y bueno, más o menos por ahí pasaría lo que es la clase de inseminación artificial en equinos. No sé si tienen alguna pregunta. Lo que yo dejé fue la garganta. Por ahora bien. Bueno, si nadie tiene más preguntas, finalizamos por acá. Se durmieron todo el resto, ya se fue. El 50% se nos fue, estamos solo 7. Bueno. Sí, ya quedamos poquito. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminado.